Pues parecía imposible, pero ha sucedido. Margaret Thatcher anunció el pasado jueves que abandonaba la presidencia del gobierno británico. Durante 11 años y medio, la que ha sido considerada como el mejor primer ministro de Inglaterra en los últimos 150 años, gobernó su país con mano dura, más que firme, en los aciertos y en los desaciertos. El anuncio de dimisión ha cubierto su salida del poder de un cierto halo de elegancia y ahora se abre algo nuevo, se abre una incógnita, la era post-Thatcher, porque Maggie ha marcado época. Vestida de azul, como siempre que quiere impactar a la audiencia, Margaret Thatcher tuvo una memorable sesión el jueves 22 en el Parlamento, pocas horas después de haber dimitido. Mostró mucho más que una envidiable entereza. Enérgica y risueña, llegó a decir que le divertía la moción de censura. La ganó. Fue un resonante triunfo en su última batalla como primera ministra británica, y solo uno más, tal vez el más difícil, como la auténtica mujer de hierro que la leyenda ha cimentado. Esa misma mañana la señora Thatcher sorprendió al mundo con el anuncio de su dimisión como jefa del gobierno británico. Tras unas pocas horas de sueño, o tal vez de vela, reunió a su gabinete a las 7:30 de la mañana para comunicarles su decisión. A las 9:45 hizo oficial la noticia. Después entregó su renuncia a la reina. Poco antes de dar las 12, en los últimos minutos del plazo, se presentaron dos nuevos candidatos para disputar el liderazgo del Partido Conservador al máximo rival de Thatcher y el que ha capitaneado su caída, Michael Heseltine. El reloj del tiempo no llegaría a marcar los 12 años para Margaret Thatcher como primera ministra británica. Aunque el descontento en las filas del Partido Conservador era notorio desde hace algún tiempo, la fase final de la crisis se precipitó en poco más de una semana. Un personaje de gran prestigio, Sir Geoffrey Howe, el dimitido viceprimer ministro, lanzó el martes de la semana pasada un demoledor ataque contra Thatcher. La constante actitud de la primera ministra contra Europa va a ocasionar serios riesgos al futuro de nuestro país. Tal vez fue lo que animó al día siguiente a Heseltine a dar la cara y aglutinar el malestar conservador frente a su líder. Heseltine se presentó a la votación para el cargo y, aunque no lo ganó, dejó a Margaret Thatcher a 4 votos de la mayoría absoluta necesaria. La dama de hierro, que se encontraba en la conferencia de París, aseguró que no se rendiría, que acudiría a dar la batalla en la segunda vuelta el próximo martes, pero tras largas consultas con sus colaboradores decidió finalmente abandonar. La dureza de su carácter, la mala actual situación económica después de haber conocido momentos de auténtico esplendor y sus fuertes reticencias hacia Europa han provocado una división en el partido que la ha obligado a dimitir. Aquí acaba una historia que comenzó y durante mucho tiempo siguió entre mieles y que arranca de un 4 de mayo de 1979. Ese día los conservadores, liderados por Margaret Thatcher, lograron un aplastante éxito electoral. La hija de un modesto tendero de Grantham se convirtió en la primera mujer que accedía a la jefatura de gobierno de Gran Bretaña. Licenciada en Químicas, Filosofía y Letras y Derecho, tuvo siempre muy clara su vocación política y desde luego su adscripción a la ideología conservadora. Tras una sólida carrera cimentada paso a paso, en el 70 Edward Heath la nombra ministra de Educación. Su primera medida es definitoria. Suprime el vaso de leche que los niños recibían gratuitamente en la escuela. Nadie podía predecir lo alto que llegaría, según manifestaba ni ella misma. Yo no creo que llegue a ver a una mujer en el puesto de primer ministro en lo que me queda de vida. A pesar de las apariencias, Margaret fue siempre famosa por lo férreo de su carácter y aún parece que lo era mucho más antes de su matrimonio con el empresario Denis Thatcher en el 51, por el que cambió su apellido de soltera, que es en realidad Roberts.
Dennis le dio sosiego, estabilidad y 2 hijos, Carol y Mark. Su primer mandato se caracterizó por la puesta en marcha de su idea del capitalismo popular, que seguramente pasará a la historia como el thatcherismo. Bajó los impuestos, como había prometido, y comenzó las privatizaciones. Las duras medidas económicas que había propiciado y que a la larga han aumentado las desigualdades sociales, crearon malestar entre los electores. Solo la guerra de las Malvinas en el 82 consiguió remontar la situación e incluso volverla claramente a su favor. Los británicos se mostraron encantados con el despliegue y victoria contra Argentina, y el triunfo se tradujo en una nueva y apasionada revalidación por las urnas. Por si faltara poco en tamaña felicidad, en su segunda legislatura pareció cosechar la gran siembra de su tan criticado plan de austeridad. Llega la consolidación económica. La inflación baja a la cifra récord de un 4%. Además, uno de sus proyectos clave, la venta de las casas municipales a sus inquilinos, convierte a los ciudadanos en propietarios, lo que les hace sentirse más seguros. También grandes empresas estatales como el teléfono o la compañía de aviación British Airways son vendidas y salen a bolsa en pequeñas participaciones. 10 millones de británicos fueron así dueños de propiedades. Esto le animó a enfrentarse con los sindicatos en la larga y costosa huelga minera del 84 y les infligió una derrota de la que nunca lograrían recuperarse. Acabar con las poderosas trade unions contó con el beneplácito de la mayoría de los británicos. No contentos con ello, los ciudadanos del antiguo imperio ven cómo Gran Bretaña comienza a volver a ocupar un lugar de prestigio en el mundo. Margaret Thatcher es la primera en recibir al entonces incipiente líder de la perestroika, Mikhail Gorbachev. Mientras, con la otra mano, abraza apasionadamente al amigo americano. El mutuo fervor entre Ronald Reagan y Margaret Thatcher, partidarios ambos de un liberalismo conservador a ultranza, queda reflejado en las enfervorizadas frases que se dedican. En cambio, su posición europea ha sido auténticamente reacia, empeñada en mantener la singularidad británica a toda costa. Solo muy presionada, aceptó la entrada de la libra en el sistema monetario europeo, pero cada paso en favor de un acercamiento al continente le ha costado sudor y lágrimas. Para muchos, este ha sido el detonante de su caída. En el 87, Margaret Thatcher vuelve a ganar las elecciones por tercera vez consecutiva, lo que nunca había hecho antes otro político británico, pero a partir de ahí se inicia un lento declive. De nuevo la economía sufre un deterioro. Los británicos han tenido acceso a un elevado montante de créditos para comprar sus casas y con ellos han comprado de todo. Se han endeudado y hay excesivo dinero circulando. La inflación se dispara al 11%, lo que obliga al gobierno a tomar medidas muy duras. Aumenta el paro, que ya había dejado su lastre desde los reajustes. Por si fuera poco, a comienzos de este año, la entrada en vigor de un nuevo impuesto desata incluso la violencia en la calle. El poll tax, que se cobra por cabeza y sin ninguna relación con el nivel de ingresos ni de prestaciones que se reciben. Al ser un impuesto municipal, cada barrio cobra una cifra diferente y de hecho se llega a pagar menos en una casa rica, en donde viva una sola persona, que en un suburbio donde 5 se hacinen en una habitación. Al parecer, Margaret Thatcher intentó volver a los electores en contra de los ayuntamientos laboristas, que en general cobraban más, y el tiro le salió por la culata. Los críticos al thatcherismo, a sus modos, a esa forma de dirigir que no admite contestación, encuentran una justificación tangible para oponerse. Desde el comienzo, Heseltine se manifiesta contrario al poll tax y aglutina al sector crítico. Y otra vez surge la amenaza de guerra, la del Golfo, a la que Thatcher se apunta decidida, enviando tropas a la zona inmediatamente después de hacerlo Estados Unidos. Pero esta vez, por muchas cosas, es distinto.
El jueves llegó la hora del adiós. Ante el beneplácito, franca alegría, dolor o resignación, según los barrios políticos. Es un suicidio político lo que hemos cometido los conservadores. Hemos obligado a dimitir al mejor político de este siglo. Deshacerse de esa diabólica mujer con todo el daño que ha hecho a este país es maravilloso. Porque han sido los políticos y su propio partido en concreto los que han echado a la Thatcher ante el temor a un descalabro electoral, ahora que los laboristas se recuperan con Kinnock. Pero los electores aún no habían hablado. Ahora mismo le estoy llevando estas flores. La señora Thatcher es mi modelo. Ha sido el modelo de mucha gente. Este país era el enfermo de Europa y lo ha convertido en un país importante otra vez. Estoy contentísimo de que se haya marchado. Ha sido espantosa para el pueblo británico. Nos ha metido en el corazón más avaricia de la que podemos aguantar. Ha sido una mujer insensible a pesar de todo lo que dicen ahora de ella. Es lo peor que nos ha podido pasar a los británicos. Es una mujer maravillosa. Es muy triste que se haya ido. 3 candidatos se disputan ahora la sucesión de Thatcher en el Partido Conservador y en el Gobierno. Los 3 tienen una mayor conciencia social que la que ha caracterizado a la primera ministra. Michael Heseltine, el favorito en principio pero no seguro ganador, es partidario de inversiones públicas y tiene un programa con muchos puntos en común con los laboristas. Es asimismo un decidido europeísta. Dimitió como ministro de Defensa en 1986 por discrepancias con Thatcher. Un auténtico águila para los negocios, es el parlamentario más rico de la Cámara. Posee también un carácter enérgico y su aspecto jovial y deportivo le han llevado a ser conocido como Tarzán. Douglas Hart es un hombre con poco carisma, seguidor de la Thatcher aunque más moderado. Actual ministro de Asuntos Exteriores, la economía no le interesa en absoluto. En cambio escribe novelas y ha aprendido lenguas exóticas. El que en 2 días, sin embargo, está subiendo como la espuma es John Major, ministro de Hacienda en el gobierno de Thatcher. Como ella, poco partidario de la integración europea. Su padre era trapecista de circo y él estuvo incluso en el paro, pero llegó a ser un rico financiero. Poco brillante, da más bien la imagen de un buen chico. En poco tiempo, Margaret Thatcher será ya historia. A la larga, su política económica reveló serios fallos y su recelo a Europa por mantener sin mácula la esencia británica creó la división en el partido. Un partido que ahora, sea quien sea el vencedor, puede tener más difícil su confrontación con los laboristas. Sin embargo, la crónica del siglo XX inscribirá el nombre de Margaret Thatcher como uno de sus políticos más brillantes. El 10 de Downing Street es hoy un inmenso jardín de flores que tributan el paso por él de una mujer única. Ahora se ha cerrado la puerta, pero sin duda mañana se abrirá otra vez.